Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió el día de ayer? ¿Qué originó este mar de declaraciones de lado y lado? El asesinato ocurrió en la localidad de Altagracia de Orituco, del central estado Guárico. Fue alrededor de las 7:30 de la noche, hora local de Venezuela. Según testigos, el opositor Luis Manuel Díaz murió luego de que un grupo de desconocidos le disparara cuando se encontraba junto a la tarima. El mitin estaba a punto de finalizar. Díaz participaba en el acto junto a Lilian Tintori, esposa del líder opositor y preso del chavismo Leopoldo López. En el momento que se dieron los tiros huyeron, se sintieron tan cerca de nosotros que nosotros estábamos, y yo estábamos al lado y el señor estaba abajo. Fue cuando nosotros nos dimos cuenta de que había el señor que se había caído. La pensábamos era que se había caído. Cuando vimos fue que el señor estaba tirado en el piso y estaba el charco de sangre. Minutos después del crimen, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, desestimó lo ocurrido. Aseguró que la oposición quiere hacer un montaje con hechos violentos. Cada acto que cometen contra nuestro pueblo, el pueblo lo que hace es subírsele la moral para el combate. Subirse la moral para seguir luchando, subirse la moral. Nos insultan, ahora la moda es grupos armados del chavismo atacaron a Juancito, a Luisita, a María, coberos es lo que son. Eso no lo sabemos ya, o sea, esa no la sabemos ya. Grupos armados del chavismo, atacaron a no sé qué. Eso es el expediente que ellos quieren montar ante el mundo, de mentiras. El asesinato del líder opositor en Venezuela se presenta en medio de una gira que adelanta Tintori por toda Venezuela para promover el voto en las elecciones de este 6 de diciembre y exigir la liberación de los presos políticos. Ahora bien, el asesinato de Luis Manuel Díaz es el más reciente acto de violencia que se registra contra la oposición venezolana. Desde el pasado 13 de noviembre, cuando comenzó la campaña electoral para los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre, se han denunciado al menos 8 ataques contra aspirantes opositores. Ayer lo comentábamos precisamente. En 6 de ellos han sido utilizadas armas de fuego. 12 días de campaña y al menos 8 ataques contra la oposición en Venezuela. En 6 de ellos existe registro del uso de armas de fuego. 8 de noviembre de 2015, Yare, Venezuela. El ex candidato presidencial y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, informó de un ataque en su contra en la localidad de Yare. Denunció que individuos armados intentaron impedir su circulación por el lugar, donde se realizaba un simulacro electoral. Pistola en mano, echando plomo a la distancia. 18 de noviembre de 2015, Cojedes, Venezuela. Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor preso por el régimen Leopoldo López, denunció que una caravana en la que se movilizaba fue bloqueada por presuntos colectivos oficialistas. 21 de noviembre de 2015, Petare, Venezuela. El fin de semana pasado, los detractores al régimen señalaron que colectivos armados arremetieron contra una caravana de la oposición. Estas imágenes dan cuenta de lo ocurrido. 25 de noviembre de 2015, Guárico, Venezuela. Horas antes de los hechos en Altagracia de Orituco, en los que falleció el opositor Luis Manuel Díaz, Lilian Tintori informó sobre hostigamientos por parte de oficialistas en la región del Valle de la Pascua. Dijo específicamente que ella y un grupo de opositores fueron agredidos con piedras. Con un grupito oficialista que vinieron a lanzarnos piedras y palos, no solamente a mí, sino a mi equipo. Otros hechos de intimidación se han registrado en Maracay y el estado Bolívar. Militantes del oficialismo han sido señalados como los responsables. La opositora Mesa de la Unidad Democrática denuncia que la ola de violencia previa a los comicios se registra por la incitación del chavismo. Esta pelea la gana el pueblo o la gana el pueblo. No la puede ganar la oligarquía maltrecha. No la puede ganar la derecha maltrecha. Está prohibido perder. Si no tenemos mayoría en la Asamblea, seguramente aquí va a haber un conflicto de poderes, porque el presidente Nicolás Maduro no se va a dejar, estoy seguro. A pocos días de las elecciones legislativas, un reciente estudio de opinión en Venezuela revela que el oficialismo no alcanza ni siquiera el 30% de intención de voto. Quiero
Quiero darle la bienvenida a Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Rocío es abogada, defensora de los derechos humanos, invitada frecuente del programa. Hace unos días atrás hablamos de cosas que también vamos a hablar hoy. Pero quiero, Rocío, saludarte, darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Idania, por la invitación. Hoy quisiera comenzar, Rocío, en todos estos eventos que se han venido produciendo, sobre todo en los del domingo pasado. Ayer lo explicábamos bien, ocurrido en Petare, quizás uno de los barrios más grandes, no solo de Venezuela, sino de América Latina, donde unos individuos sacaron armas, dispararon a la gente que acompañaba a Pizarro, un candidato de la oposición. Fueron tomadas fotografías que fueron muy importantes, donde se ve a estas personas sacando armas de unos bolsos rojos que llevaban con ellos. El control de armas, y quiero comenzar por allí, ¿es potestad de quién? Entiendo que este es un armamento que solo tendría que estar en manos de autoridades, bien de la Fuerza Armada o bien de los cuerpos policiales. No estoy clara en esto. Lo cierto es que no cualquiera puede tener un arma como la que estos señores llevaban ese día. ¿Quién tiene que encargarse del control de armas en Venezuela? Sí, Dania, efectivamente, como señalas, en Venezuela el control de armas es muy estricto, al punto que el país ha venido avanzando desde hace 2 años formalmente y de acuerdo a una ley de control de armas y municiones hacia el desarme total de la población. Es decir, las personas civiles en Venezuela tienen prohibido estrictamente estar armados y solamente los cuerpos de seguridad del Estado junto a la Fuerza Armada Nacional tienen el monopolio de las armas. Pero hay más. La Constitución venezolana claramente otorga todas las funciones del control, almacenamiento, importación, autorizaciones, todos los verbos que puedas imaginar vinculados a las armas y las municiones a la Fuerza Armada Nacional, de manera que arma pequeña o arma grande, como la que efectivamente se vio en la concentración del dirigente opositor Pizarro en el barrio de Petare, como armas de guerra eran aparentemente unos R-15, son de muy alta peligrosidad y no pueden estar en manos de la población civil en Venezuela. Si la Constitución entrega el monopolio de las armas, compra, mantenimiento, distribución a la Fuerza Armada, ¿por qué falla la Fuerza Armada? ¿Falla la Fuerza Armada o en algún momento se entregaron estas armas a estos colectivos a quienes durante tantos años hemos visto en acción, sobre todo cuando se acerca algún proceso electoral? Nosotros venimos observando desde Control Ciudadano que se viene dando un patrón de conducta en torno a la utilización de las armas con fines políticos. Debemos recordar los hechos más recientes, los del año 2014, cuando estudiantes y gran parte de la población venezolana, bajo un eslogan de la salida, propuso un mecanismo de presión al gobierno nacional y la respuesta fue armas contra los ciudadanos, armas para disparar. Podemos ver incluso la decisión del Poder Ejecutivo en enero de este año, cuando mediante una resolución conjunta del Ministerio de Interior y Justicia autorizó incluso el uso de la fuerza mortal contra manifestantes o contra personas que protesten en Venezuela. Y esto se viene inscribiendo en un patrón que lamentablemente comenzó en el año 2002,
cuando el mundo pudo observar aquel grupo de venezolanos, la inmensa mayoría de venezolanos que fueron a la avenida Urdaneta cerca de las instalaciones presidenciales, cómo fueron repelidos con balas, cómo no han podido sancionarse los hechos que allí ocurrieron y cómo lamentablemente la mayoría de ellos fueron opositores. Es decir, viene dándose muy gravemente un patrón de conducta en el que la violencia política armada se esgrime con ocasión de cada episodio en los cuales la oposición inicia campañas electorales, la oposición adversa abiertamente las políticas del gobierno o cuando se cumplen hitos importantes de pedir destitución presidencial o solicitar revocatorios presidenciales o cualquier medida que en un país democrático es posible realizar en paz. En relación, Rocío, a estos grupos, a los llamados colectivos que tienen su aparición precisamente en eventos del tipo que estás describiendo, ¿estos colectivos pueden ser ruedas sueltas? Es decir, andan a su libre albedrío, porque qué casualidad que haya un patrón de conducta, que aparezcan en determinadas ocasiones con particulares actitudes. ¿Podemos pensar que es espontáneo? Bueno, hay muchas casualidades que son preocupantes. Los hechos de ayer contra este dirigente del Partido Acción Democrática, quien se encontraba junto a Lilian Tintori, esposa del dirigente Leopoldo López, se inscriben en el marco de un espacio que es distrito militar desde el año 2010. Es decir, se encuentra jurisdiccionado por la Fuerza Armada Nacional. La pregunta es, no solamente la Fuerza Armada Nacional tiene el monopolio de las armas de guerra, sino que el hecho se suscitó en un espacio que está bajo el control de la Fuerza Armada Nacional. Encontramos también cómo hechos que han venido ocurriendo, se repite la misma circunstancia, ocurren en los alrededores de instalaciones donde hay despliegue policial o hay despliegue militar, sin que las autoridades impidan que esto ocurra. Es decir, hay un alto grado de impunidad frente a los hechos, pero hay también, yo diría, y es más grave, un alto grado de permisibilidad, no solamente en el verbo de importantes actores políticos venezolanos que antes que condenar estas circunstancias parecieran alentar con su violencia verbal los hechos que se vienen configurando, sino que además en la práctica viene ocurriendo lo que parece ser una connivencia entre cuerpos de seguridad del Estado, Fuerza Armada Nacional y los hechos violentos que en definitiva afectan la integridad de las personas, en algunos casos ocasionándole la muerte, como ocurrió lamentablemente ayer. Rocío, esto es un distrito militar, allí donde ocurrió esto, está bajo jurisdicción militar. Esto me lleva a preguntar, ¿puede la autoridad militar ser permisiva por razones políticas? Es decir, el control ciudadano o la observación que ustedes hacen, ¿qué dice en relación a esto? Sí, nosotros hemos venido advirtiendo con ocasión de la visita de observadores internacionales al país cómo viene configurándose desde hace 5 años en Venezuela una situación de la utilización de mandos militares como herramienta política. El discurso político partidista de mandos militares es claro, perdón, es directo, habla de expresiones como Fuerza Armada Nacional Chavista, advierten e intimidan a la oposición, como ocurrió en el pasado reciente, que de ganar desconocerían los resultados, y una serie de hechos que rompen todos los parámetros de los estándares democráticos. Sí. Definitivamente, digamos que los militares, de alguna manera en Venezuela y durante este tiempo, creo que a nuestra invitada en los estudios en Venezuela pueden darle un
poquito de agua para poder seguir conversando con ella con tranquilidad. Bueno, esto pasa cuando estamos en vivo y cuando estamos haciendo un programa con una conexión en vivo a nuestros estudios en Caracas. Esto que ven en pantalla, por cierto, son imágenes de desfiles militares hechos en fechas particulares, y lo que ustedes ven sobre los tanques son banderas del PSV o de algunas misiones particulares. Han habido desfiles con pronunciamientos importantes de comandantes en áreas determinadas, que ha sido criticada, por supuesto, en otras oportunidades. Y esto ha sido, como decía, criticado y ha sido observado por organizaciones, por ONGs como la que preside Rocío San Miguel, precisamente. Me comentaba Rocío en una conversación previa que llegamos a tener, que justo en la página de Control Ciudadano se había publicado algo en relación a esto, y vamos a esperar a hacer contacto de nuevo con ella para que hable precisamente de este punto, porque me parece interesante para nuestra teleaudiencia que tenga acceso a esta página web de Control Ciudadano y pueda leer, documentarse en relación a este tema del cual venimos hablando. Vamos a hacer contacto de nuevo con Rocío. Rocío, decía que sé que en la página de Control Ciudadano se ha mencionado, o me decías que se ha publicado recientemente un mapa de autoridades militares, me comentabas, o de los nombramientos políticos de autoridades militares, un poco para entender lo que veníamos comentando hace unos minutos. Sí, es un trabajo que hemos realizado con el objetivo de visibilizar la muy grave situación que viene ocurriendo en Venezuela respecto a los mandos militares, que debe saber el mundo que son quienes realizan el Plan Repúblico, es decir, quienes en teoría garantizan la seguridad a los votantes, pero hay más, son quienes colocan las máquinas de votación y serán desplegadas a partir del 1 de diciembre en toda Venezuela, resguardarán nuestros votos y vigilarán que no ocurra violencia contra los votantes. Y la radiografía que hacemos justamente en este trabajo es indicar cómo en estos 5 años ha venido ocurriendo también muy lamentablemente un patrón de conducta en el que estos mandos militares no solo se inscriben en un discurso político partidista, sino que han venido realizando acciones claramente contrarias a la Constitución. Inscribirse en Partido Socialista Unido de Venezuela, por ejemplo, hacer amenazas a la oposición, recibir el apoyo logístico por sus actividades proselitistas de la propia Fuerza Armada Nacional. No solamente esto, ¿no? Sino que me parece que también es importante el que sean permisivos, es decir, no solamente se han inscrito en el PSV o han hecho actividades proselitistas, sino que han sido permisivos con situaciones poco claras, es decir, cuando los colectivos se presentan, cuando disparan en centros de votación, cuando tratan de alguna manera de acosar o acorralar a los votantes, la gente termina preguntándose cuál es el papel de la Fuerza Armada, que está precisamente allí para custodiar estos centros de votación. Y de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre, con una tensión como la que se está viviendo en Venezuela, ¿qué puede uno esperar, Rocío, de la Fuerza Armada venezolana? Lo más grave, Idania, es que además se acaba de activar a partir del 24 de octubre pasado 99 unidades de la Milicia Nacional Bolivariana que van a formar parte de este despliegue del Plan República, es decir, ciudadanos que han declarado abiertamente la defensa de la revolución, formarán parte de este acompañamiento a la Fuerza Armada Nacional. Una situación francamente complicada y que ciertamente afecta la integridad del proceso electoral venezolano. Ya en el pasado hemos visto a guardias nacionales movilizando votantes del PSV, emitiendo consignas políticas y el pronóstico no es nada alentador.
Lamentablemente esa es la situación y habrá que esperar los próximos días y ver los pronunciamientos. Se le ha exigido también al Consejo Nacional Electoral dar cuenta de 30.000 funcionarios, o 30.000, mejor dicho, hombres pertenecientes a la Fuerza Armada que han sido desplazados por los estados de excepción. Quiero agradecer a Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, por estar con nosotros estos minutos en la tarde de NTN 24. Gracias, Rocío. A ustedes, muchas gracias.